Ahí va. Bueno, entonces, nada, fase 2. Entonces, esto que le digo, el pensamiento, digamos, revolucionario de Galileo forja las bases de una nueva mecánica que va a desarrollar, entre otros, pero el que realmente concentra las ideas principales de una renovación en el pensamiento de la mecánica es Newton. Newton le choreó ideas a varios, no vas a creer. ¿Sí? Bueno, británico, no sé. O inglés más que británico. Así que sí, de cuando en cuando alguna cosita te chorean. Bueno, Newton logra entonces una síntesis. Ahí está entrando Camila. Logra una síntesis que nosotros en la escuela lo pensamos como estas teorías, estas leyes del movimiento de Newton. Entonces con eso hacemos como una síntesis del pensamiento de Newton, que es muy complejo, muy sofisticado lo que plantea. Tanto que después va a tener consecuencias en la filosofía. Hay como una filosofía, digamos, eh, causalística, legaliforme, no sé cómo decirte, ¿no? Que a partir de, si yo conozco determinadas cosas, puedo predecir qué va a ocurrir. Entonces, yo sé estas propiedades mecánicas y bueno, va a pasar tal cosa en el futuro. Eso es una característica de la mecánica del pensamiento asociado a la mecánica clásica. Eh, Hoy nosotros no estamos tan seguros de la linealidad, ¿no?, de las cosas, creemos que puede haber eventos que son aleatorios de alguna manera, y todo eso fue cambiando. Eso era algo que quería decirles, este pensamiento que digamos, se va forjando y toma cuerpo y potencia, digamos, explicativa durante el siglo XVII, luego se va a utilizar para explicar una diversidad de fenómenos electromagnéticos. Va a aparecer, digamos, como una perspectiva muy influyente en el pensamiento. Y eso lo hace hasta principios del siglo XX. ¿Sí? A principios del siglo XX, más o menos ya cuando nacía mi abuela, eh, bueno, en ese momento empieza a haber como una sospecha de que algunas cosas que eran verdades dentro de la mecánica clásica, en realidad no eran tan verdad. Sí, que tenían algunas fisuras y que eso daba origen a otras formas de explicarlo. Nosotros hablamos de que si Einstein, todo el mundo lo ve al buen Einstein. El buen lo digo con ironía, otro día hablamos de él, pero lo vemos al buen Einstein andando en bicicleta con cara de loco, ¿sí? Y todos asociamos a Einstein con una ecuación, esa mc cuadrado, qué sé yo, por un lado, que aparece en la remera, y por otro lado, Einstein, todo es relativo. Lo asociamos a un nuevo modelo interpretativo de los fenómenos mecánicos en una escala, digamos, planetaria, ¿no? Eh, que es la relatividad. Es una teoría diferente que echa por tierra, digamos, al pensamiento de Newton. Es superador de los modelos explicativos de Newton. Tiene más o menos, Einstein presenta su trabajo acerca de la relatividad junto con otros dos trabajos increíbles. Increíble que una sola persona en un año haya presentado semejantes trabajos. Uno acerca de los fotoelectrones, digamos, otro acerca del movimiento browniano y otro, el que es más conocido porque generó muchas tensiones, es la teoría de la relatividad. De hecho, no recibió el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por la explicación de la liberación de electrones por la incidencia de fotones, ¿no? Por eso.
por ese trabajo. Bueno, Einstein presenta un nuevo modelo, ¿sí? Donde hay cosas que no permanecen constantes. El tiempo no permanece constante, la masa no permanece constante. Entonces, Einstein presenta una teoría revolucionaria y hay algunos experimentos, digamos, u observaciones, más que experimentos, observaciones, diría a nivel macro, ¿no? A nivel galáctico, porque la luz, ¿viste? Es como su único, la velocidad de la luz como el único absoluto dentro de la teoría, viaja a tal velocidad que a pequeña escala es imperceptible, ¿no? Entonces, Einstein presenta una teoría mucho más poderosa, explica muchas más cosas, pero ¿qué pasa? Para explicar nosotros nuestro movimiento de la bici, no necesitamos la relatividad. Casualmente, por el orden de magnitud de las velocidades que estamos manejando y todo eso. Entonces, nos sigue siendo muy potente utilizar a Newton. Entonces, ahí, ¿por qué aparece la mecánica clásica? ¿Por qué charlamos hoy de mecánica clásica? Y te acabo de decir que hace más de 100 años que esta teoría fue refutada. Bueno, por su practicidad. La seguimos estudiando porque la verdad que nos explica un montón de cosas de nuestro entorno fácilmente. Entonces, ¿para qué me la voy a complicar si así vamos más o menos bien? Pero en realidad, esa es una de las cuestiones, la cuestión práctica. La otra cuestión es la tradición de enseñanza de la física en las escuelas. Entonces, nosotros enseñamos eso desde el siglo XVIII, supongo, y se sigue enseñando, bueno, nada, una física medio cachivachesca, ¿no? Medio que todas estas otras cosas están fuera de la discusión. Y no es que no se puedan entender, hay muchos trabajos y estudios que la relatividad sí se puede entender, eh, y bueno, que podría enseñarse inclusive en el nivel secundario. Pero la tradición de enseñanza del profesorado, de los profesores, a eso me refiero, no de la institución de formación, sino de los profesores, hace que, bueno, nada, se le dedique algún capítulo por allá a cierre del capítulo de noviembre a la relatividad. Pero bueno, nada, hay entonces dos factores muy influyentes de por qué nos enseñan las escuelas y por qué seguimos hablando hoy de mecánica clásica. Y es porque la mecánica clásica es muy abarcativa, muy sólida y explica fenómenos a la escala terrenal, sin mayores complicaciones y con una gran precisión. Una gran precisión. Ahora, los fenómenos celestes, digamos, se explican mucho mejor con la teoría de la relatividad. Y los fenómenos atómicos, ¿sí? Los fenómenos nanométricos, no se explican ni con una ni con otra, ¿sí? A pesar de que hay cuestiones de partículas, movimiento de partículas que viajan prácticamente a la velocidad de la luz, ¿sí? Hay no solamente electrones, sino que hay muones, piones, un montón de partículas de alta energía que efectivamente viajan a la velocidad de la luz y que la relatividad explica por qué nosotros podemos percibirlas, si su vida media es inferior al tiempo necesario para recorrer una distancia. Entonces, con la relatividad resolvemos esas cosas. Pero la verdad es que la relación íntima de la materia, lo más profundo de la materia, no sirve la relatividad y utilizamos un tipo de mecánica que se llama mecánica cuántica. Entonces, constantemente la física va construyendo nuevos modelos explicativos conforme va abordando problemáticas de distinta naturaleza y conceptualizaciones. Algunas cosas requieren, como les decía la clase pasada, de enormes computadoras capaces de generar ciertos procesos matemáticos y modelizaciones nuevas. Así entonces, nosotros volvemos a repasar fenómenos vinculados a la mecánica clásica, por esta cuestión que te digo que es bastante práctica para la escala terrenal, para explicar el movimiento de la tiza, la relatividad, medio como mucho, ¿sí? Un montón de cálculo para decir que tarda no sé qué,
y la física cuántica es medio como demasiado, porque no estoy mirando la partícula, sino que estoy mirando el conjunto de las partículas de este cuerpo que tiene miles de millones de partículas. Entonces, bueno, eso. Cualquiera de las dos podría ser utilizada, cualquiera de estas dos nuevas teorías son bastante sofisticadas para ese fenómeno, podrían explicarlo. Nosotros volvemos a esta cuestión. Dentro de la mecánica clásica, ¿van bien? ¿La llevan? Sí, ahí la... Sí, profe. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Historia de la física. Bueno, ahí va. Bueno, si más o menos lo llevan, seguimos un cachitín. Dentro de la mecánica clásica hay como capítulos, ¿viste? Que también tienen que ver en cómo se va construyendo el conocimiento. Entonces, si vos ves en ese libro de Boido que te digo, vas a encontrar un estudio de Galileo acerca del movimiento. No es solamente que aborda este tema, sino que aborda el movimiento. Y el movimiento, digamos, según el estudio del movimiento, es un capítulo de la física que se llama cinemática. Ese cinemática tiene el origen de la palabra, es kinesis, ¿eh? Así como vas al kinesiólogo que te acomoda más o menos los huesos para que vuelvan a moverse de tal forma, o vas al cine, que es ese cinem, que viene de kine, que es el mismo origen de la palabra, con K, y refiere al movimiento. ¿Sí? En ese caso vos vas a ver el movimiento de fotos, es cinematografía. Bueno, entonces, la cinemática estudia el movimiento de los objetos. Y es una parte que seguramente ustedes el año pasado habrán chusmeado. Que bueno, entonces, ¿qué dice la cinemática para la comprensión de nuestro entorno? No dice mucho para comprenderlo, dice para describirlo. Entonces, te da herramientas, como si yo quiero levantarme ahora y, no sé, tengo que explicar para dónde, digo, bueno, mirá, movete para la derecha, 2 metros, después avanzar hacia el frente, no sé, 2 metros, y después de nuevo a la derecha. Y de esa forma puedo hacer una trayectoria, un recorrido que me permita esquivar los muebles y ir hasta la cocina. Bueno, entonces, la cinemática describe. ¿Qué cosas describe? La posición, la velocidad. ¿Qué tanto cambia esa velocidad? La aceleración. ¿Cuáles son las trayectorias que tiene? Se mueve en línea recta, hace curva, hace firuletes, da vuelta por una parábola, ¿qué onda? Entonces, te dice esas cosas la cinemática. No te dice por qué se mueve así, sino que describe cómo se mueve. Esas descripciones de cómo se mueve, a su vez, son modelos simplificados de cómo realmente las cosas se mueven. Cuando yo digo, me voy en auto a Mar del Plata viajando a 120 kilómetros por hora. Si la distancia son 400 kilómetros, ¿cuánto tardo? Bueno, qué sé yo, ¿cuánto tardo? Todo lo que alguna vez fuimos a Mar del Plata, vimos que si te agarra el semáforo, si está cortado el camino en mitad del vista y tenés que esperar que pase el otro primero por el puente, no sé, qué sé yo, un montón de cosas, te para la cana. Vos no vas a la misma velocidad uniforme a Mar del Plata, no vas a la misma velocidad uniforme ni cuando caminás para ir al baño. ¿Viste? Entonces, vos pisaste, tú te frenaste, empujaste de nuevo con la otra pierna, aceleraste un toque, pisaste de nuevo, pum. Entonces, cuando te dicen una vaca baja por una colina con una velocidad uniforme, es un bolazo. No es así. Hay muy pocas cosas que se muevan con una velocidad más o menos constante. Más o menos constante. Y ni hablar de algo que se mueva constante. Algo que se mueva en línea recta, cualquiera. Si un balazo, no, tampoco. El balazo hace una curva así. Es una parábola. Entonces, es muy difícil que de nuestro entorno pegar realmente algo que se mueva en línea recta y con la misma velocidad y todas esas cosas. Es realmente difícil. Ahora, ¿qué pasa? Yo me fijo, no sé, un caracol que marcha tic, mueve un cachito más, tic, ¿está bien? Entonces, me evito
todo ese movimiento del cuerpo que cabecea, que mueve un poquito para atrás, para adelante, qué sé yo, y al caracol, san se acabó, lo vuelvo un punto, sin dimensiones. Entonces, esta es una primer simplificación. Cuando yo te digo la vaca baja por la colina, qué sé yo, la vaca se transforma inmediatamente en un punto. Un punto sobre el cual vos vas a hacer una flechita que dice para allá, se mueve o lo que diga. Pero esa es una abstracción. No es ni la vaca, ni cómo se mueve la vaca, ni nada que ver. Es una simplificación. Yo lo simplifico y digo, este punto se mueve para allá. Cuando vos al cuerpo extenso le restaste las dimensiones, restás las dimensiones, ahora te evitas todo este problema. De que rote, de que vibre, de que cabecee, de que se mueva, vaya bamboleándose cuando pisa con una pierna, cuando pisa con la otra, no importa. Ahora es un punto, sin dimensiones. Entonces, a ese punto sin dimensiones, que ya es una simplificación, le podés agregar otra simplificación que es cómo calcular el promedio en que se mueve la velocidad probable, qué sé yo, que se mueve. Y esa velocidad promedio la transformás en velocidad constante. Si más o menos va 10, 10,1, 9,99, qué sé yo, le decís va 10 constante y listo. Entonces, como ves, son simplificaciones de la realidad, abstracciones de la realidad. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos una estimación, un cálculo, ponele, escolar, lo que estamos evaluando son órdenes de magnitud. Órdenes de magnitud, no valores verdaderos y perfectos. Vos haces el cálculo. Y dices, bueno, ¿cuánto te dio el tiempo que tarda en ir hasta allá? 2 horas, 25 minutos, 38 segundos, 0,00022 segundos. Cualquiera. Ese es un bolazo. Bastaría decir que tarda 1 hora y media, qué sé yo. Más o menos ese orden de magnitud. Vamos a hacer el cálculo de la fuerza del peso de un elefante, qué sé yo. Hiciste una operatoria, calculaste el peso del elefante. ¿Cuánto te dio el peso del elefante? 370 kilos. Está mal. ¿Viste? Está mal. Entonces te corrigen y te dicen, no, es 372,15. Está re mal igual, por más que le siga poniendo coma y decimales para allá. Porque el orden de magnitud que te digo, ¿sí? No es el de un elefante. Por ahí, no sé, un chancho gordo pesa 400 kilos. Un elefante pesa 4.000 kilos. Entonces, el problema, digamos, el valor que te da o la utilidad de cuando hacemos este tipo de ejercicio es más o menos pegarle en el orden de magnitud. Vos te pones a hacer un ejercicio de mecánica y calculás cuál es el diámetro del cable que debe sostener esta carga. ¿No? Un objeto pesado, lo querés levantar con una grúa, decís, bueno, la grúa va a acelerar con esto, ¿viste? Para arriba, con esta velocidad. Tira, se enrolla y tira para arriba con una aceleración. Bueno, voy a levantar un objeto de 1000 kilos con esta grúa. Acelera a razón de 3 metros por segundo para arriba. ¿Cuál es el diámetro del cable? Entonces, la simplificación que nosotros hacemos, todas estas ideas de que el cuerpo que está levantando es un punto, que la cuerda o el cable no tiene masa propia, que el motor siempre va a enroscar con la misma velocidad constante por más que te baje la tensión, te suba, qué sé yo, no importa. Entonces, todas esas simplificaciones me va a dar un número. El número, en definitiva, va a ser el diámetro del cable. Entonces, ¿cuál es que te dicen? Mirá, el cable, para allá en la cámara, el cable tiene que medir así, 1 centímetro. Bueno, yo te tengo que dar un consejo, mandale de 1,5 y olvídate. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque le estoy dando del valor de referencia que nos dio a nosotros medio centímetro más. Bueno, con eso no le va a pifiar. Pero es un valor de referencia. No es la verdad de la milanesa ni nada. No sabemos casi nada de la estructura de ese cable, no sabemos nada. ¿Sí? Entonces son aproximaciones y son válidas, nos sirven porque nos lleva al orden de magnitud. ¿Sí?
¿Qué es eso? Que vos no le vas a aconsejar al fulano, mirá, no, ¿cuánto querés levantar? 1000 kilos. Sí, mandale un alambre de 2 milímetros. No sabe cómo va, aguantar un montón. No. ¿Viste? Si tu cálculo te dio 2 milímetros, casi seguro que está mal. Porque si vos lo vas a ensayar, se va a cortar, te va a quedar enroscado en la oreja el cable de 2 milímetros. Entonces, lo que nosotros hacemos con este tipo de cálculos son aproximaciones que nos ayudan a dimensionar el problema. A través de todos estos modelos simplificados, ¿sí? Que, no sé, digo, la gravedad vale 10, uno diría, no, 9,8, bueno, qué sé yo, ¿me la mediste vos? Medila y después hablamos. Y si no, déjame que ponga 10, que el número, que por 10 se multiplica todavía. Que ya me hago quilombo con los números, bueno, por 10 todavía me sale. Entonces, por eso mismo, nosotros los problemas escolares, los ejercicios escolares, tenemos que llevarlos a este plano de comprensión de que lo que estamos haciendo son aproximaciones que nos ayudan a entender el orden de magnitud. ¿Sí? Si vos haces el cálculo de una caída libre, por ejemplo, y el cálculo te da que va a llegar al suelo en 0,7 segundos, bueno, ese sería el tiempo mínimo que te arrancar. ¿Sí? El tiempo mínimo. El broche del que hablamos, por ahí cae en 0,7, 0,71. El pañuelo que cayó junto al broche, ¿sí? Y que tarda 1,2 segundos en caer, no va a tardar 1 hora en caer, va a tardar 1,2 segundos, 1 segundo. O sea, va a estar en el orden de magnitud del cálculo que vos hiciste. Y ese es el tiempo mínimo. Si no tuviera nada que lo detenga, bueno, va a llegar en ese tiempo. Si la gravedad es constante, si no hay aire, si qué sé yo, bueno, ese sería el tiempo. Pero como hay aire, ¿no? La gravedad depende de la latitud donde te encuentres, qué sé yo, bueno, va a llegar más o menos por ahí. Esa es la idea. Nosotros hacemos un cálculo de eso o de cualquier cosa. Calculás, no sé, la cantidad de energía que le tenés que transferir el agua para que se caliente a 80 grados. Haces el cálculo de toda la historia, más o menos por ahí va. ¿Sí? Bastante por ahí. Eso probablemente tenga más errores todavía. Y si no, no sé, los que viajamos en auto a gas, lo sabemos. Va a cargar en estación de servicio, no sé, 16 metros cúbicos. Salí, andá 150 kilómetros. Va a la otra estación de servicio, 16 metros cúbicos. Salí, andá 200 kilómetros. Y, loco, ¿qué onda? En este me pusieron aire, me pusieron. No sé qué hipótesis se te ocurren, pero no, nada. ¿Cómo puede ser que en uno llegue más y en otro tanto menos? En el orden del 25% de diferencia en un caso y en el otro. Entonces, eso te da idea que el cálculo que yo haga, cuando voy a calentar el agua y hice toda la cuenta, lo más probable es que no te dé ni de casualidad la cuenta que diste. Pero sí sabes que está en un orden de magnitud. Con los tubos de gas llenos del auto, no voy a hacer más de 200 kilómetros, ni menos de 160. ¿Eh? Ahí está. Bueno, ahí está. Depende de la velocidad que manejaste los kilómetros, dice Silvana. Y efectivamente son esos factores que en el enunciado del ejercicio no están. A vos cuando te dicen cuánto tiempo tarda en ir acá hasta allá, no te está diciendo, bueno, depende de si vas viento en contra, a favor, de qué velocidad llevas, de qué tipo de auto, no dice nada el ejercicio. Son simplificaciones. ¿No? Y de eso más o menos se trata esta cuestión. Entonces, che, ya mira, estamos medio en el tiempo, pero te dejo estas ideas. La cinemática, y mira, estoy con la tiza, todo, enfocando el pizarrón, no escribí una línea. Igual ya te digo, estamos en el tiempo, les queda bodoque. La cinemática es un capítulo de la física que describe el movimiento. Describe, no explica, describe. La dinámica es un capítulo de la física que establece relaciones de causalidad para explicar el movimiento. Dice por qué se produce el movimiento y predice cómo variaría si cambias alguna variable. Perdón, me quedó redundante, pero yo modifico algo y eso va a producir una variación en el resultado esperado.
Entonces te dice, por ejemplo, eso, que ustedes... Esto, mira, va a ser todo lo que voy a escribir hoy. Dice, fuerza igual masa por aceleración, esa simplificación de la segunda ley de Newton. Bueno, ¿qué te dice? Te dice, si yo aplico una fuerza a una masa pequeña, la aceleración puede ser grande. Si yo aplico una fuerza a una masa grande, la aceleración es pequeña. Eso es una relación de causalidad. ¿Eh? ¿Qué me está diciendo? Si vos modificás la masa, vas a tener una modificación de la aceleración. ¿Y cómo es esa relación? Inversamente proporcional. Eso dice esto de acá. ¿Eh? Que hay una relación inversamente proporcional entre la masa y la aceleración. Una fuerza aplicada a una masa chiquita, aceleración grande. ¿Sí? Como que, no sé, le pego una patada, así, pum, una pelota. La pelota estaba quieta y después del patadón sale la pelota a 90 km por hora. En un tiempo muy pequeño, esa fuerza a esa masa, que es relativamente pequeña, le provocó una gran aceleración. Estaba quieto y sale a 130 km por hora. Ahora, con el mismo entusiasmo y sin saber nada de física, voy y le calzo una patada a una bocha, a una bocha de boliche. Como le pateé la pelota y salió así, voy y le pego un zapatazo a la bocha de boliche. Misma fuerza. ¡Pum! Bueno, nada. La bocha no va a pasar de 0 a 100, va a pasar de 0 a, no sé, 5 km por hora y a vos te van a crujir todos los dedos, ¿eh? Politraumatismo en la pata. ¿Eh? Entonces, nada, la aceleración, como ese, pero si esta, la de fútbol es así, y la otra también es así. Bueno, no, es una cuestión de masa, no de tamaño. La primera pelota, tiene una masa relativamente pequeña en relación a la segunda pelota, que es maciza, no sé qué. ¿Está? Entonces, las aceleraciones que produzca, pateándola con la misma fuerza, son inversamente proporcionales a la masa. Entonces, esto que estamos diciendo acá, que es una de las partecitas de la segunda ley de Newton, que ustedes ya conocen, y yo la estoy recordando, recreando, qué sé yo, establece causalidad, causas y efectos. Para esta situación va a pasar tal cosa. ¿Sí? Bueno, eso acordate que es parte esencial de la mecánica clásica. ¿Sí? Es legaliforme, en el sentido de que establece leyes que van a ser predictivas, aún de fenómenos que nosotros no conocemos. O sea, son predicciones universales. Si yo este ensayo voy y lo hago en la luna, me da lo mismo que hacerlo acá. Posiblemente tenga una pelota que le pegue un zapatazo, imagínate, si en Bolivia la pelota no dobla, bueno, imagínate en la luna. Le pegás un zapatazo y la cabeceás acá en Argentina, no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la gravedad es muy chiquita, porque no hay aire, por la razón que sea. Pero lo que te dice es que el fenómeno es el mismo, que va a ocurrir lo mismo acá y allá. Acá y allá, no importa que vos no lo conozcas, por ahí dentro de, no sé, 500 años viajamos a un planeta en otra galaxia y vos te bajás del planeta con tu pelota y haces el ensayo y se cumple la misma regularidad. Por eso son leyes universales, legaliformes. Te va a decir cómo se va a comportar aún cuando vos no conozcas ese lugar, ¿no? Bueno, eso es hablando de pelota, un golazo de Newton, ¿sí? Y es esta parte de la mecánica que vamos a chusmear. Entonces, hay un nivel de análisis de la mecánica que es descriptivo, cinemático. Hay un nivel de análisis de la mecánica que es predictivo, que es esto, la dinámica. ¿Está? ¿Casaste? Bueno, Genial, sí. después voy a revisar si lo último que dije estaba bien, si hablé de dinámica o mecánica, no sé, si le metí la gama. La mecánica tiene Se entendió. uno describe, no explica, y el otro explica. Uno es cinemática, el otro es dinámica. Y eso es más o menos lo que vieron el año pasado.
Debería ir por ahí las cosas que estuvieron chusmeando el año pasado, que fue un año muy particular. Nosotros, en el próximo encuentro, vamos a hacer algún ejercicio modelo, gracias, Walter. Algunos ejercicios, como se los voy a clasificar. Este es el modelo de ejercicio 0, tiene esta dificultad. Este es el modelo de ejercicio 1, tiene esta dificultad. Así, se supone que tiene que ser a las chapas, pero como no sé que tanto vieron el año pasado, ustedes me van a regular. Esto que hicimos hoy es como tomar posición, ¿no?, epistemológica de cómo va a ser nuestra materia. ¿Está? Bueno, si estamos más o menos bien, nada. Esperemos un rato antes de empezar otra clase. Les mando besos muchos entonces. Buenísimo. Nos vemos y después. Saludos, profe. Chau, chau. Saludos. Hasta luego, profe. Chao. Chau, Noelia. Chau. Chao, profe. Chau, Silvana. Chau, chau. Finalizar.